Yo quería hacer esto porque es una historia de horror del libre mercado que, que tiene entre en medio varias historias de horror del libre mercado y luego ya dedicamos la segunda parte de hoy a hablar de Donald Trump. Pero hoy, historias de horror del libre mercado y vamos a sacar nuestra mano invisible del mercado ahora. Ya tenemos aquí la mano invisible del mercado que convertimos en visible para que ustedes vean que es fea pero desagradable. Además de que una mano así sin brazo. Y es lo malo, la mano invisible del mercado no tiene cerebro ni corazón, solo la mano. Y ahí tenemos un problema. Bueno, el problema son lo que queríamos hablar hoy es el auto-checkout o los cajeros de autoservicio. Yo esto lo vi por primera vez, creo que en Londres, la primera vez que estuve en Londres, que tú llegabas con tu compra y la pasabas, tú solito marcabas los precios y pagabas con la tarjeta, lo metías en tu bolsita y te ibas, ¿no? Entonces ya te daban ganas de decirle, oiga, y el dueño no está, pues si quiere le repongo las lechugas porque ya no hay, no voy a la bodega y yo mismo repongo las cosas en él. Y está sucio allá, si quiere paso barriendo, ¿no? Total. Estoy haciendo el trabajo que debería hacer él, pero gratis, ¿no? Pero bueno. Pero antes de ver qué es el cajero de autoservicio, tenemos que averiguar qué demonios es el autoservicio. Mira, todavía a mí me pasó cuando ibas a la tienda de abarrotes, y era yo muy jovencito, muy jovencito, no era yo niño, te mandaban para la compra, ¿no? Ibas a la tienda de abarrotes con tu listita, hecha con lápiz. Entonces te parabas enfrente del tendero, decías, necesito un medio kilo de arroz. Entonces, si le iba donde estaba el arroz, pesaba medio kilo, lo ponía en una bolsita y la ponía ahí. Dos latas de champiñones. Entonces, iba donde estaban las latas de champiñones, te las traía. Y así. Entonces, tú le dices la lista de la compra o se la dabas y él iba a los estantes, sacaba los productos, los ponía allí, hacía la cuenta, te cobraba, te lo metía en una bolsa y te mandaba para tu casa. Este era el servicio que daba el tendero. En 1916, si mal no recuerdo, sí, el 16, el dueño de Piggly Wiggly, que era una tienda de abarrotes, una tienda de comestibles, decidió inventarse el autoservicio. Es decir, yo pongo los estantes allí y ya tú vas recogiendo los estantes, algo que sabemos además todos que es una gran idea, funciona perfectamente, lo sabe cualquiera de ustedes cuando empezamos a buscar algo y no lo encontramos, y luego nos ponemos a buscar a un empleado del supermercado, oye, perdón, ¿dónde está la mantequilla de cacahuate, o de cacahuete, o de maní? La peanut butter, pues, ¿dónde la pusieron esta semana? Porque luego cambian las cosas para que uno recorra estantes, tantos no son. Entonces, si encuentras a alguien, ya perdiste 5 minutos por encontrar a alguien que te diga, es que está en el otro está para la izquierda, abajo de los fideos instantáneos, ¿no? Lo que consiguió, por supuesto, el dueño de Piggly Wiggly fue echar gente y reducir los precios. Reducir los precios, pero y la gente dijo, oye, qué bien, sale más barato. De lo que no se da cuenta la gente es que la gente estaba trabajando gratis para el dueño de Piggly Wiggly. Pero cuando uno se dio cuenta, pues nos embarcó para siempre y desde entonces tenemos el autoservicio. Bien. Pero en 1986 aparecieron unas máquinas, bueno, que hay aquí, si ustedes ven lo que hay allí, inmediatamente pueden ver a un señor que está con su caja. Entonces, uno le pone lo que compró, antes lo marcaban a mano, había cajeras que eran maravillosas, marcando los precios a mano, pero pues ahora lo pasas simplemente con el código de barras, ¡ping! Y se marca lo que compraste y ya lo pagas, el cajero. Si es buena gente te lo pone en la bolsa, si no te avienta una bolsa y te dice ponte a guardarlo. Antes había niños que guardaban las cosas en las bolsas y te las llevaban a casa por una pequeña propina. En México se llamaban cerillos porque usaban una gorrita roja en las tiendas de ahorrera. No eran niños que estuvieran trabajando, era una cosita que hacían así como para ganarse un poquito de dinero.
Una cosa bien rara. Bueno, en 1986 empezaron a aparecer unas máquinas que tú marcabas, pagabas, embolsabas y te las llevabas. ¿Qué objetivo tenía esto? Bueno, lógicamente, ahorrar dinero echando a cajeros y hacer que tú no haga el trabajo, y se supone que es más rápido. Los estudios que yo he descubierto es que no es más rápido, pero la gente percibe que es más rápido el ser su propio cajero. Vale. Las primeras máquinas fueron en 1986, decíamos, no empezaron a pegar sino hasta el año 2000. Empezaron a generalizarse porque estaban llenas de problemas. Eh, Siguen estando llenas de problemas. Pero en el 2020 se generalizaron más, y creo que fue más o menos cuando llegaron aquí a España, porque pues, la idea de la pandemia era mantenerse alejado de la gente, ¿no? Y uno veía a los empleados de los supermercados como héroes. El otro día estaba yo comprando carne en una limerca de aquí cerca, con un chaval que es muy notorio, porque tiene los dos brazos cubiertos de tatuajes. Le dije, ¿y tú estabas ya aquí atendiendo la carnicería en la pandemia? Dice, sí, llevo 7 años aquí. Yo, ¿sabes qué, chaval? Que muchas gracias, porque yo le escribí a Limerca concretamente diciéndole, oye, felicítame mucho a tus empleados, pero sobre todo darles bonificaciones, porque están arriesgándose y están dando un servicio maravilloso. Y de este chaval me acordaba yo, porque me sirvió carne 3 o 4 veces. Pero los cajeros, fíjate, tú tienes la idea de que es más rápido hacer tu propio checkout. Se vigila a los cajeros a ver cuánto rinden de eficiencia, y esto uno que está comprando y no se lo imagina. Se calcula que dependiendo de la tienda les piden un rendimiento de entre 25 y 48 artículos por minuto. Es decir, tú pones tu compra aquí y él tiene que pasar entre 25 y 48, dependiendo de qué tan explotadora sea la tienda, porque el sistema va registrando cuántos artículos están pasando por el código de barras. Entonces, si es muy lento el cajero, pues igual lo echan. Todo esto no nos lo imaginamos. Historias de horror de libre mercado. Entonces, los cajeros luego también por eso tienen un poco de prisa. Pese a que viven bajo presión, la idea es ahorrar dinero y deshacerse de ellos. Problemas que ha tenido esto. Primero que nada, las máquinas son caras, el mantenimiento es caro, hay que pagar licencias de software, las máquinas no duran más allá de 10 años, hay que volverlas a comprar. Y constantemente a todos nos ha pasado que estás pasando las cosas y yo no lo hago. Me ha pasado en el Reino Unido, quiero decirlo. Estás pasando las cosas y te parece, hay un material no desconocido en el área de embolsado, espere a que venga la ayuda. No estás ahí 5 minutos porque hay una empleada que está atendiendo a todos los que tienen problemas con todas las cajas con las cajas de autoservicio. Y al final la pobre mujer, además, porque generalmente es una chica, por alguna causa en el Reino Unido es una chica, pues, está presionadísima, pues está resolviéndole problemas a 5 que tienen prisa. Porque eso sí, uno siempre tiene prisa. Cuando aparecieron aquí en España, en la familia decidimos que no íbamos a usarlos. En casos muy excepcionales cuando traes mucha prisa y cuando vas por un producto. No íbamos a usarlos porque usarlos es insolidario con los cajeros. Es ayudar a que les quiten el trabajo. O a que los conviertan de cajeros en personal de piso que tiene que estar a cargo de la reposición, de la limpieza, del cuidado, del orden y de la seguridad y de proteger a la tienda contra robos, y todo ello sin aumentarles el sueldo. Bueno, el problema otro es que el 15% de los consumidores en Estados Unidos reconocen que roban. Y lo que han visto las empresas es que efectivamente aumenta lo que llaman el encogimiento externo, por no llamarle que les roban. Entonces han empezado a descubrir que les sale más barato, una idea muy original, contratar cajeros.
Ahora, por ejemplo, Walmart está quitando las autocajas en algunas tiendas, además del robo de la gente que dice, pues, hey, pongo una barra de chocolate en el six-pack de cervezas, escondida, ¿verdad? Paso las cervezas y ya me llevo la barra de chocolate gratis. O paso un chuletón de Wagyu y lo marco como si fuera un kilo de plátano. Pero el otro problema es que empezó a haber robo organizado, es decir, pandillas que tienen sistemas para robar cosas de las tiendas, sacándolas por los cajeros de autoservicio. Bueno, muchos hablan de que aquí lo que ha funcionado es lo que se llama la falacia del portero. Y esto pasó en la década de 1980. Los dueños de hoteles muy lujosos decidieron que, bueno, no los dueños, los asesores estos de eficiencia que hay en todos lados, que son una lacra, decidieron que había que quitar a los porteros. Estabas pagándole un salario a alguien que abría y cerraba la puerta. Y pues como que si quitabas ese sueldo, pues ya te ganabas tú le metías a los accionistas del hotel el dinero que se tiraba en pagarle a un tipo que estuviera en la puerta, abriendo y cerrando la puerta. Y esto sobre todo fue por unos señores que tenían puertas automáticas y que les dijeron, miren, pues usan unas puertas automáticas y se abren solitas para que el cliente, porque son clientes que pagan un dinero absolutamente ridículo por una noche de hotel, y ridículo, yo estoy hablando de 300, $400, pues tampoco van a abrir su propia puerta, por favor. Entonces, las puertas automáticas. Ay, mira qué bien. Y empezaron a dejar de ir los clientes y empezaron a bajar las ventas de los hoteles. ¿Por qué? Le llaman la falacia del portero porque cuando tú oyes el trabajo de una persona, cajera, por ejemplo, portero, te imaginas lo que hace en vez de ir a preguntarle qué hace, porque lo que hace es muy distinto. Los porteros, por ejemplo, mantenían limpia la entrada, saludaban a los clientes, les daban indicaciones. Oiga, ¿dónde puedo conseguir maquinillas para afeitar? Ah, mira, pues aquí a la derecha hay una tienda, una farmacia. Eran la cara amable en la puerta. Evitaban que hubiera vagos alrededor de la puerta de un hotel de lujo, que, hombre, la gente pobre siempre decora mal esas zonas, ¿no? Evitaban que hubiera comportamientos ilegales en los alrededores del hotel y le daban un valor percibido a los huéspedes que son lo bastante tontos para pagar $400 por una noche de hotel, pues hombre. Y entonces descubrieron que había que volver a poner a los porteros. Y con las cajeras pasó lo mismo. Las cajeras no solamente marcan la mercancía y la cobran, sino que avisan de problemas, dan un toque humano, desalientan el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, siguen queriendo echar gente, pero a lo que voy, que me parece lo fundamental en términos de la mano que me se la cuna. Los clientes roban. Cuando no los vigilas, y luego hay que poner sistemas de vigilancia que salen más caros y te empieza a salir menos rentable el haber quitado a las cajeras o cajeros. Generalmente han sido cajeras. De los muchos trabajos que hacían, solo que estaban feminizados, como se dice ahora, ¿no? Como las operadoras de teléfonos de las que hablaré algún día. Pero los clientes roban. Si no los vigilas, los muy cabritos son deshonestos. Y eso preocupa mucho a los señores del dinero, ¿no? Ahora tú ponte a pensar. Si los clientes cuando tienen oportunidad y no están vigilados roban, los empresarios sin que los vigiles esos no van a robar, no van a abusar, aunque sea solo el 15% de ellos. La preocupación de los empresarios de las tiendas de autoservicio de que el 15% o más en la generación Z dicen que llega hasta el 40%, que no roban siempre, que confiesan que alguna vez han robado, pero que pierden un 4% de su dinero en robos, de sus ingresos en robos o de sus utilidades. Si ellos están muy preocupados por eso, no es justo que nosotros estemos preocupados también por vigilar y regular a los señores empresarios para que no nos roben ellos también, aunque sea solo el 15% de ellos. Pues allí tienen ustedes por qué el mercado no puede ser tan libre como Milei y su banda de inútiles quisieran. Saludos de la mano invisible del mercado.